En el centro del reino se alzaba la torre. No tenía nombre oficial, porque ningún nombre lograba contenerla, pero todos sabían a cuál se referían cuando hablaban de ella. Desde cualquier punto elevado del territorio podía verse su silueta recortada contra el cielo, una línea vertical que parecía ignorar las leyes del mundo. No proyectaba sombra como los demás edificios, y su altura nunca era la misma. Algunos juraban haber visto su cima perderse entre las nubes. Otros aseguraban que, en ciertos días, parecía apenas una estructura más, casi alcanzable. La torre no cambiaba. Era la mirada de quienes la observaban la que nunca era igual. Desde generaciones atrás, las personas acudían a ella para subir. No existía una orden que lo exigiera, ni una promesa explícita al final del ascenso, pero aún así todos sabían que la torre era una prueba. Una medida. Una comparación silenciosa. Se decía que quien alcanzaba la cima obtenía claridad, propósito, o algo parecido a la paz. Nadie podía explicarlo con precisión. Sin embargo, todos hablaban de los que habían llegado. De los nombres que ya no se pronunciaban con envidia, sino con una especie de respeto resignado. El protagonista había comenzado a subir siendo joven. Al principio, los escalones parecían razonables. De piedra lisa, bien definidos, ascendiendo con un ritmo constante. Recuerda haber subido con otros, riendo, comparando fuerzas, imaginando que encontrarían arriba. Algunos se cansaron rápido y abandonaron. Otros aceleraron el paso, impulsados por una convicción que él nunca terminó de comprender. Él siguió subiendo, no por fe ni por deseo propio, sino porque detenerse nunca le pareció una opción válida. Con el paso de los años, la torre empezó a cambiar para él. No de forma visible, sino en la experiencia misma de subir. Los escalones se multiplicaban. Donde otros veían tramos cortos, él encontraba largas espirales que parecían no llevar a ninguna parte. Descansaba en plataformas desde las cuales podía ver a personas más jóvenes, incluso menos preparadas, avanzar más arriba. Algunos llegaban a un último piso visible y desaparecían tras una puerta sencilla, sin ceremonia. Él observaba desde abajo, con una mezcla de incredulidad y frustración que aprendió a ocultar. No era pereza lo que lo detenía. Tampoco falta de disciplina. Subía todos los días. Se exigía. Se comparaba. Ajustaba su paso. Pero cuanto más se esforzaba por alcanzar aquello que otros lograban con aparente facilidad, más se alargaba el camino frente a él. La torre no le ofrecía explicaciones. Solo escalones. Con el tiempo, dejó de contar cuántos había subido. Empezó a medir su progreso en función de los demás. Ese fue el principio del desgaste. Cada encuentro con alguien que descendía, ya habiendo llegado, era una herida pequeña pero constante. Algunos le daban consejos. Otros evitaban mirarlo. Ninguno parecía comprender por qué él seguía ahí, a mitad de camino, como suspendido en un nivel que no avanzaba ni retrocedía. Hubo un día, sin embargo, en que dejó de subir. No fue una decisión dramática. Simplemente se sentó en un escalón y permaneció allí más tiempo del habitual. Observó la piedra gastada bajo sus manos, las marcas de pasos anteriores, las grietas apenas visibles. Por primera vez en años, no pensó en la cima. Pensó en sí mismo. En lo cansado que estaba. En lo mucho que había deseado algo que nunca pudo definir con claridad. Ese día entendió que no sabía por qué había empezado a subir. La torre no reaccionó. No se derrumbó. No desapareció. Simplemente permaneció, como siempre. Indiferente. Esa indiferencia fue más inquietante que cualquier castigo.
porque le dejó espacio para una pregunta que había evitado durante demasiado tiempo. Si no subía por deseo propio, ¿por qué seguía allí? Al día siguiente volvió a subir, pero algo había cambiado. No en la torre, sino en su percepción. Los escalones parecían más pesados. No físicamente, sino en su significado. Cada uno se sentía como una respuesta que no había elegido. Como un gesto repetido por costumbre. Empezó a notar que, al pensar en las expectativas de otros, la familia, los nombres que lo precedieron, las miradas ajenas, la escalera se extendía. Cuando se detenía a pensar en qué quería él, aunque no tuviera una respuesta clara, el tramo frente a sus pies parecía distinto. No más corto, pero menos opresivo. No lo entendió de inmediato. Solo lo sintió. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca había hecho, observar a los demás sin compararse. Vio a quienes subían con furia, casi corriendo, como si temieran que la torre desapareciera si bajaban el ritmo. Vio a quienes subían con una calma que rozaba la indiferencia. Vio a quienes ascendían solo cuando alguien los miraba. Y también a quienes subían solos, sin testigos. Comenzó a sospechar que la torre no medía fuerza ni talento. Medía algo más sutil. Algo incómodo. Esa noche, mientras descansaba en un nivel intermedio, comprendió que su mayor frustración no provenía de no llegar a la cima, sino de no saber si ese era realmente su destino. Había construido su identidad alrededor del ascenso. Ser el que sube. Ser el que no se rinde. Pero nunca se había preguntado si quería ser alguien más. La torre seguía ahí al amanecer, imponente, silenciosa. Los escalones lo esperaban. Pero por primera vez, él no sintió urgencia. Sintió curiosidad. No por lo que había arriba, sino por lo que lo mantenía subiendo. Y así, sin promesas ni certezas, dio el siguiente paso. No para llegar a la cima, sino para entender por qué nunca lo había hecho. Al principio, el cambio fue tan sutil que el protagonista dudó de su propia percepción. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir aquí ocurrió algo distinto. Fue más bien una suma de pequeños gestos, de silencios nuevos entre un escalón y el siguiente. Desde que había decidido subir no para llegar, sino para comprender, la torre parecía responder de una forma inesperada, casi incómoda. Como si hubiera sido interpelada por una pregunta que nadie antes se había atrevido a formular en serio. Notó primero que el cansancio no era constante. Había tramos que lo agotaban con una intensidad desproporcionada, como si cada paso pesara más de lo normal, y otros en los que el cuerpo avanzaba con una ligereza casi sospechosa. No dependía de la inclinación ni de la altura. Dependía de lo que pensaba mientras subía. Cuando su mente se llenaba de comparaciones, el recuerdo de aquel joven que había llegado más alto en menos tiempo, la voz de su padre preguntando cuándo alcanzaría la cima, la imagen de los que ya habían logrado algo. Los escalones se multiplicaban frente a él. Donde antes había 10, ahora parecía haber 20. Donde esperaba un descanso, encontraba otra curva interminable. En cambio, cuando el pensamiento se aquietaba y dejaba de justificarse, cuando subía sin imaginar miradas ajenas ni resultados futuros, algo extraño ocurría. Algunos escalones simplemente no estaban. Daba un paso esperando apoyar el pie y el siguiente nivel aparecía más cerca de lo previsto. No desaparecían de forma visible, no se desintegraban ni se desmoronaban. Simplemente no existían para él en ese momento. Aquello lo inquietó más que cualquier obstáculo previo. Durante años había creído que la torre era una medida objetiva. Un sistema imparcial que premiaba la constancia y castigaba la debilidad. Ahora empezaba a sospechar que la torre no respondía al esfuerzo en sí,
sino a la razón detrás de ese esfuerzo. Y esa idea lo desestabilizaba profundamente, porque significaba que gran parte de su cansancio no provenía de la subida, sino de aquello que cargaba consigo. Empezó a prestar atención a los demás. Ya no para compararse, sino para observar. Descubrió patrones que antes le habían pasado inadvertidos. Había quienes subían con el cuerpo tenso, mirando constantemente hacia arriba, como si temieran quedarse atrás incluso de un objetivo que no veían. Para ellos, la escalera parecía extenderse sin piedad. Otros subían livianos, casi distraídos, sin mirar demasiado ni arriba ni abajo. Algunos de esos alcanzaban niveles finales con una naturalidad que resultaba desconcertante. Y también estaban los que se detenían a menudo, no por cansancio, sino por duda. Para ellos, la torre parecía volverse errática, cambiante, como si no supiera qué hacer con alguien que no estaba seguro de por qué avanzaba. Una tarde, mientras descansaba en una plataforma estrecha, el protagonista tuvo una revelación incómoda. Recordó con claridad la primera vez que había puesto un pie en la torre. No había sido por deseo propio. Había sido porque era lo que correspondía. Porque todos lo hacían. Porque no subir era sinónimo de quedarse atrás. Nunca se había permitido preguntar qué quería encontrar arriba. La cima había sido una promesa heredada, no elegida. Ese pensamiento hizo que algo se aflojara dentro de él. Y, casi de inmediato, el tramo frente a sus ojos se acortó. No se volvió fácil. No se volvió cómodo. Pero dejó de ser opresivo. A partir de ese día, comenzó a experimentar con una cautela casi temerosa. Subía un tramo pensando en las expectativas ajenas, y sentía el peso multiplicarse. Luego se detenía, respiraba, y avanzaba concentrándose solo en el acto de subir, sin proyección, sin relato. El resultado era siempre el mismo, menos escalones. No porque la torre lo recompensara, sino porque dejaba de exigirle una demostración. Esa fue una de las verdades más difíciles de aceptar. Durante años no había estado subiendo para llegar, sino para probar algo. ¿A los demás? Y, sobre todo, a sí mismo. En una ocasión se cruzó con un hombre mayor que descendía lentamente. No parecía cansado, ni derrotado. Tampoco eufórico. Su rostro tenía una serenidad extraña, casi desarmante. Al pasar junto a él, el protagonista sintió el impulso de preguntar qué había en la cima, pero se detuvo. En lugar de eso, preguntó algo distinto. ¿Por qué subías? El hombre lo miró un instante largo, como si evaluara si esa pregunta merecía una respuesta. Al principio, por miedo, dijo finalmente. Después, por costumbre. Y al final, dejé de subir. No explicó más. Continuó su descenso sin mirar atrás. Esa respuesta lo acompañó durante días. Dejé de subir. No como renuncia, sino como elección. Por primera vez consideró seriamente la posibilidad de que la cima no fuera un lugar al que llegar, sino una idea de la que desprenderse. Y ese pensamiento lo sacudió con una mezcla de alivio y vértigo. Si dejaba de subir para demostrar, ¿quién sería entonces? La torre pareció percibir esa pregunta. Los escalones se volvieron irregulares. Algunos desaparecían de forma inesperada. Otros aparecían donde no los esperaba. El avance dejó de ser lineal. Hubo días en los que ascendió más que nunca sin darse cuenta. Y otros en los que apenas avanzó unos metros, detenido no por cansancio físico, sino por una resistencia interna profunda, casi dolorosa. Comprendió entonces que no estaba luchando contra la torre, sino contra una identidad que había construido a partir del ascenso. Ser el que todavía no llega había sido,
durante años, su forma de existir. Soltar esa narrativa implicaba quedarse sin una definición clara. Y eso daba miedo. Una noche, sentado en silencio, aceptó algo que nunca había querido admitir: parte de él necesitaba que la cima fuera inalcanzable. Porque mientras no llegara, siempre habría una excusa. Siempre habría un todavía. Llegar significaría enfrentarse a la pregunta que había evitado toda su vida: ¿y ahora qué? La torre permanecía inmóvil, indiferente a sus pensamientos. Pero el camino frente a él ya no era el mismo. No porque se hubiera acortado de forma definitiva, sino porque había dejado de imponerle una dirección única. Por primera vez, el protagonista sintió que podía elegir cómo subir, o incluso si quería seguir haciéndolo. Y en ese reconocimiento silencioso, dio el siguiente paso, sabiendo que lo que venía no sería una revelación externa, sino un enfrentamiento consigo mismo. La decisión no llegó como una revelación clara, sino como una fatiga profunda. No del cuerpo, sino del relato que se había contado durante años. El protagonista despertó una mañana con la sensación de haber agotado una explicación que ya no le servía. La torre seguía allí, imponente como siempre, pero algo en su presencia había cambiado. Ya no la miraba como una prueba que debía superar, sino como un espejo que no podía seguir evitando. Subió ese día sin un objetivo definido. No pensó en la cima, ni en quienes habían llegado antes, ni en los que aún subían. Tampoco pensó en abandonar. Simplemente avanzó. Y fue entonces cuando ocurrió algo que lo detuvo en seco: un tramo entero de escalones desapareció. No se desmoronaron. No cayeron con estruendo. Simplemente dejaron de existir. Donde esperaba encontrar una larga espiral, solo había una plataforma amplia, silenciosa, bañada por una luz suave. El salto había sido imposible de ignorar. Había avanzado más en unos pocos pasos que en semanas enteras. El corazón le latía con fuerza, no por esfuerzo físico, sino por la implicación de lo que acababa de ocurrir. La torre respondía. No a su disciplina, ni a su constancia, sino a algo mucho más incómodo: su honestidad. Se sentó en el borde de la plataforma y dejó que la comprensión se asentara lentamente. Durante años había subido para justificar su lugar en el mundo. Para no quedarse atrás. Para demostrar que merecía estar allí. Pero ese día había subido sin justificar nada. Sin ofrecerle a la torre una razón que no fuera propia. Y, al hacerlo, gran parte del camino había dejado de ser necesario. La idea lo sacudió con una mezcla de alivio y miedo. Si los escalones existían solo mientras él necesitaba probar algo, entonces gran parte de su lucha había sido autoimpuesta. No por debilidad, sino por lealtades invisibles, a expectativas heredadas, a comparaciones constantes, a una imagen de sí mismo que ya no encajaba. Continuó ascendiendo, con cautela al principio. Cada paso era una pregunta silenciosa. ¿Estoy subiendo porque quiero? ¿O porque temo no hacerlo? Cuando la respuesta era honesta, el avance se volvía fluido. Cuando dudaba, cuando aparecía el viejo impulso de demostrar, la escalera volvía a alargarse. La torre no castigaba. Simplemente reflejaba. En un punto del ascenso se cruzó con alguien que bajaba apresurado, casi corriendo. El hombre no levantó la vista, como si temiera mirar alrededor y darse cuenta de algo que no estaba preparado para aceptar. El protagonista lo observó alejarse y comprendió que no todos estaban listos para lo que la torre revelaba cuando se la enfrentaba sin máscaras. Las plataformas se hicieron más amplias a medida que subía. Ya no sentía la urgencia de contar escalones. El tiempo se volvió extraño. No sabía si habían pasado horas o días.
Lo único claro era la sensación de ligereza creciente, como si se estuviera desprendiendo de capas que había cargado durante demasiado tiempo. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante: la cima apareció. No como un punto lejano, sino como un último tramo visible, cercano, casi trivial. Una pequeña escalera recta, perfectamente definida, que conducía a una puerta sencilla. Sin símbolos. Sin promesas. Sin misterio aparente. Durante años había imaginado ese momento de 1000 maneras distintas. Había pensado que sentiría euforia, alivio, validación. En cambio, lo que sintió fue una calma inquietante. Se detuvo. Por primera vez desde que había comenzado a subir, no porque estuviera cansado, ni porque dudara de su capacidad, sino porque algo dentro de él no necesitaba dar ese último paso. Observó la puerta. No emanaba poder. No ofrecía respuestas. Era simplemente el final de un recorrido que ya no definía quién era. Comprendió entonces la verdad que había estado insinuándose desde el inicio: la torre no existía para ser conquistada. Existía para ser atravesada hasta que dejara de ser necesaria. La cima no era un premio, sino un límite. Y llegar a ella no significaba haber comprendido algo, sino haber agotado una pregunta. Si cruzaba esa puerta, lo haría por la misma razón equivocada de siempre, para decir que había llegado. Retrocedió un paso. En ese instante, la torre cambió por completo. No colapsó. No desapareció. Simplemente dejó de extenderse hacia arriba. Los escalones que quedaban comenzaron a perder nitidez, como si ya no fueran relevantes. La puerta permanecía allí, pero ya no ejercía atracción alguna. Era solo una opción más, no un destino inevitable. El protagonista sintió una mezcla de vértigo y liberación. Había pasado la vida entera persiguiendo un final que otros le habían señalado. Ahora, por primera vez, entendía que podía detenerse sin fracasar. Que dejar de subir no era rendirse, sino elegir. Se sentó en el último escalón sólido y miró hacia abajo. La torre seguía siendo alta. Había recorrido un camino real, no imaginario. Nada de lo vivido había sido inútil. Pero ya no necesitaba que ese camino lo definiera. Respiró hondo. No sabía qué haría después. No había un nuevo objetivo esperándolo. No había una narrativa clara que reemplazara a la anterior. Y, sin embargo, por primera vez, eso no lo asustó. Porque había aprendido algo esencial: mientras subía para ser visto, la torre crecía. Cuando subía por sí mismo, el camino se acortaba. Y cuando dejó de necesitar subir, la cima dejó de importar. Se levantó con calma. No para seguir ascendiendo. Tampoco para descender de inmediato. Simplemente permaneció allí, en ese punto intermedio donde ya no tenía que probar nada. Y por primera vez desde que había puesto un pie en la torre, se sintió completo. El descenso comenzó sin anuncio. No hubo un instante ceremonial que marcara el final del ascenso ni una voz que declarara la prueba superada. Simplemente, el protagonista se dio cuenta de que ya no tenía razones para quedarse quieto ni para seguir subiendo. La torre, que durante tanto tiempo había sido una promesa y una amenaza, ahora era solo una estructura más, imponente pero despojada de su poder simbólico. El vértigo que había sentido al detenerse frente a la cima dio paso a una calma extraña, como si el cuerpo entendiera algo que la mente apenas comenzaba a aceptar. Bajar fue distinto a subir desde el primer paso. No porque los escalones fueran más fáciles, sino porque ya no pesaban de la misma manera. Descendía sin prisa, observando los niveles que antes había atravesado con ansiedad. Notó que muchos de ellos parecían más cortos, casi triviales.
Otros, en cambio, conservaban su extensión, recordándole que no todo había sido ilusión. La torre no mentía. Simplemente mostraba aquello que uno estaba dispuesto a ver en cada momento. En el camino se cruzó con personas que aún subían. Algunas lo miraban con curiosidad, otras con abierta desconfianza. Unos pocos le preguntaron si había llegado. Él dudó antes de responder. No quería mentir, pero tampoco reducir su experiencia a una palabra que ya no significaba lo mismo. Llegué hasta donde necesitaba, dijo finalmente. No todos comprendieron. Algunos fruncieron el ceño y siguieron subiendo con más determinación, como si su respuesta fuera una amenaza. Otros se quedaron pensativos. Él no se detuvo a explicar. Había aprendido que cada cual veía una torre distinta y que ninguna explicación podía sustituir el propio recorrido. A medida que descendía, algo curioso comenzó a ocurrir, los escalones ya no reaccionaban a sus pensamientos. No se multiplicaban ni desaparecían. Permanecían estables, indiferentes. Era como si la torre hubiera dejado de medirlo. Como si su función se hubiera cumplido. Ese reconocimiento le trajo una emoción inesperada, gratitud. No por la dificultad, sino por la claridad que había surgido de ella. Durante años había maldecido a la torre por no permitirle llegar. Ahora entendía que nunca lo había detenido. Había sido él quien había cargado con razones que no le pertenecían. Al alcanzar los niveles más bajos, recordó su primer día allí. El entusiasmo prestado. La urgencia por no quedarse atrás. La idea de que subir era la única forma de existir plenamente. Esa versión de sí mismo ya no le provocaba vergüenza ni desprecio. Le provocaba comprensión. Había hecho lo que pudo con lo que sabía. Al salir de la torre, el aire le pareció distinto. No más puro, ni más liviano, simplemente distinto. Como si el mundo, fuera de esa estructura, no exigiera una dirección única. Miró hacia arriba una última vez. Desde abajo, la torre seguía pareciendo infinita. Supo que para otros lo seguiría siendo. Y eso estaba bien. El reino continuaba con su ritmo habitual. La gente hablaba de la torre como siempre, de quien había llegado, de quien estaba cerca, de quien parecía estancado. El protagonista ya no sentía la necesidad de participar en esas conversaciones. No por superioridad, sino porque ya no se reconocía en ellas. Su identidad ya no dependía de un ascenso. Con el tiempo, empezó a notar algo más. Había personas que se acercaban a él sin saber por qué. No para pedir consejos, ni para escuchar historias heroicas, sino simplemente para estar. No hablaba de la cima. No hablaba de logros. Escuchaba. Y, al hacerlo, notaba como muchos cargaban con la misma fatiga que él había conocido también. Algunos le preguntaban si valía la pena subir. Él nunca daba una respuesta directa. Vale la pena preguntarse por qué, decía. Y esa simple frase generaba silencios largos. No porque fuera profunda en sí misma, sino porque obligaba a detener un impulso que casi todos daban por sentado. Una tarde, mientras caminaba lejos de la torre, comprendió algo que cerró definitivamente el ciclo. La prueba nunca había sido alcanzar un punto más alto, sino reconocer cuándo dejar de medir la propia vida en función de una meta ajena. La torre no premiaba ni castigaba. Solo amplificaba aquello que uno llevaba dentro. Él no había vencido a la torre. Tampoco la había rechazado. La había comprendido. Y al hacerlo, había dejado de necesitarla. El camino frente a él no tenía escalones, ni plataformas, ni alturas que comparar. No ofrecía validación inmediata ni relatos heroicos. Era incierto, irregular,
humano. Y, por primera vez, eso le resultó suficiente. Siguió caminando sin mirar atrás. La torre permaneció en su lugar, silenciosa, esperando a los próximos que subieran por razones que aún no se habían atrevido a cuestionar. Y así, sin cima, sin promesas y sin pruebas pendientes, el protagonista encontró algo que nunca había buscado en lo alto. Un lugar donde dejar de subir.